existió históricamente. Con la religión yo me manejo con mucho cuidado, aunque soy muy crítica. Con la fe no me meto, porque eso es otra cosa. La fe no es sinónimo de religión. Podríamos decir que la religión es la fe institucionalizada, ya con todo un canon, con toda una sistematización no solo de creencias, sino de lo que está permitido y no está permitido. La fe, a mi juicio, es liberadora. La religión te aprisiona porque te limita mucho. Entonces, históricamente no podemos probar que Abraham existió. Para la tradición y para la fe esto es intrascendente, pero para lo que hoy nos ocupa, no. Abraham habría llegado a establecerse en la antigua Canaán aproximadamente, la tradición dice que en el año 1860 y algo, antes de la era común, pero lo más probable es que haya sido un poquito después, 200 años después, en la época de Hammurabi, que fue un gobernante amorreo, y al que debemos lo que podríamos considerar el primer compendio parecido a derechos humanos, que es el Código de Hammurabi. Si lo revisan, me van a decir, esto no tiene nada que ver con derechos humanos, pero acuérdense que es de 2000 años antes de la era común, entonces, por favor, hay que ubicarnos en la época. Pero bueno, se da la migración de hebreos hacia Canaán, y va a ser muchos años después, después de varias peripecias, de fuentes distintas que van a ir alimentando lo que será la tradición judía, que se sistematiza una fe que se va a transformar en la religión judía. Y estamos hablando de no antes del siglo 7, 6, antes de la era común. Pensar que David, que el mismo Moisés eran judíos, es un error histórico. No es así. El judaísmo todavía no estaba instituido como religión. Va a ser muy probablemente hasta el cautiverio en Babilonia, después de que Nabucodonosor destruye Jerusalén y el templo de Salomón, que se va a sistematizar una serie de creencias que incluso las podemos ver diferenciadas en lo que va a ser la versión final, que es la Torá, el Pentateuco cristiano, porque se usan nombres distintos para referirse a Dios. Entonces hablamos de por lo menos 4 fuentes distintas. De acuerdo a la tradición, la Torá habría sido una revelación que Dios le dio a Moisés. No. O sea, esto históricamente se puede probar que no fue así. Pero bueno, con eso no nos vamos a meter. Lo importante aquí es que el judaísmo como tal no es anterior al siglo VII, VI antes de la era común. Cuando llegan los llamados palestinos, o los antecesores de los palestinos, los antepasados más remotos de los palestinos, a Canaán, pues más o menos por la misma época en que habrían llegado los hebreos. Son contemporáneos. Los más remotos ancestros de la población palestina actual no venían de un país o de una tribu semita, se les llama los pueblos del mar, parece que venían de más hacia el oeste. Como sea, en menos de 200 años ya se han integrado totalmente a la población semita, ya están semitizados lingüística y culturalmente. Bueno, entonces, este judaísmo que tiene su desarrollo entre una población muy pequeña, en un territorio muy chiquito. No nos imaginemos que el rey David es lo que describe la tradición judía o la tradición judeocristiana. No hay ninguna evidencia tampoco de que David haya sido un gran rey en un gran territorio. No hay ninguna evidencia. Lo más probable es que haya sido un gobernante, no sabemos si con la categoría de rey, de un territorio muy pequeño, asediado por muchos enemigos, que en 3 generaciones ya se había acabado. ¿A dónde voy con todo esto? Si no hubiera sido por las conversiones, el judaísmo probablemente no habría sobrevivido como religión. ¿Qué fue lo que permitió que sobreviviera?
que a lo largo de diferentes periodos, comunidades judías van a migrar tanto hacia el oriente en épocas muy remotas, ¿no? A Babilonia, lo que va a ser después el Imperio Persa, desde épocas muy remotas, y se van a establecer comunidades judías ahí, y luego hacia Occidente. Y en estas migraciones hacia Occidente van a llegar a un enclave más o menos en lo que es un poquito más al norte de Turquía, el Imperio Házaro o Khazarí, el Khazarí o el Imperio Házaro, y alrededor del siglo IX o X, 9 precisamente, el emperador del Imperio Házaro va a decidir convertirse al judaísmo. ¿Por qué al judaísmo y no al islam o al cristianismo? Este gobernante va a sopesar entre las tres religiones cuál le conviene más. No se inclina por el cristianismo, y estamos hablando de una conversión de Estado, no por convicción, igual que la de Constantino el Grande, ¿no? En el siglo IV, al cristianismo, que nunca se convirtió, por cierto. En el caso del emperador Házaro, no se inclina por el cristianismo porque, aunque es aliado coyuntural del Imperio Bizantino, que es cristiano, tiene que poner un límite con ellos. Entonces no se puede hacer cristiano como ellos, porque sería un paso más a la dominación bizantina en toda la región. Lo mismo va a pasar con el Islam. El Islam ha hecho un avance rapidísimo desde el siglo VII. ¿Qué religión comparte valores, origen incluso, con las otras dos religiones del libro? El judaísmo. Hay una comunidad judía en el Imperio Házaro, y entonces el emperador decide convertirse al judaísmo y declarar a esta religión religión de Estado. A partir de esta conversión, que va a incluir al pueblo házaro, cuando este imperio cae, 150 años después, muchos de los judíos házaros empiezan a migrar todavía más hacia Occidente. Ya había entonces, desde antes en el Imperio Házaro, muchos habitantes de origen eslavo que se van a convertir al judaísmo. En esta migración se van estableciendo comunidades házaras no semitas de religión judía en todo el centro de Europa, en el este de Europa, en Ucrania, en Rusia, de tal suerte que la población judía mayoritaria de Europa no va a ser semita, tienen otro origen. ¿Por qué les digo esto con tanta insistencia? Porque los fundadores del Estado de Israel, todos son judíos házaros, que quiere decir que en su vida o la de sus antepasados habían puesto un pie en Palestina. Si ustedes revisan las declaraciones desde antes de la fundación del Estado de Israel, del sionismo más radical, porque hubo varias corrientes dentro del sionismo, a excepción del sionismo político, el sionismo obrero de David Ben Gurión, el sionismo revisionista, obviamente el sionismo religioso, van a declarar su derecho a retornar a la tierra que Dios le dio al pueblo elegido. ¿Cuál es el pueblo elegido? Por supuesto que el pueblo judío, de acuerdo a ellos. Ahora les voy a aclarar lo que es el pueblo elegido de acuerdo a la religión judía, y no tiene nada que ver con lo que dicen ellos. Pero bueno, esta tierra es nuestra, y solo nuestra porque Dios nos la dio. ¿A quién? ¿A quiénes les dio esa tierra? ¿A los házaros? ¿A los judíos házaros? No, de ninguna manera. Y cuando hablamos de Dios, Dios nos dio esta tierra. ¿Qué Dios? Mi Dios,
tu Dios, su Dios, que